todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un auténtico placer que nos acompañe hoy Pello Oria. Él es físico y ha sido delegado de la EMET en Navarra. Una de las personas, si no diría yo, que más conoce los datos específicos de Navarra. Seguro que hay gente de su antiguo equipo, gente de la EMET también que los controla muy bien, pero claro, para nosotros que nos vengan a hablar de cambio climático y que nos den esos datos, que nos digan, pues sí, efectivamente la cosa está cambiando y además a este ritmo y a ver qué pasa pues en zonas, pues como, porque se habla mucho, ¿no?, de diferentes ecosistemas como los ecosistemas de montaña, pero qué pasa también con el Valle del Ebro. Tudela, por lo que me ha dicho Pello, pues va a ser una de las zonas, la ribera, el Valle del Ebro, que va a ser una de las zonas más afectadas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo son esos datos, de qué está pasando con el clima, esa aceleración que todos estamos viendo ya con unos veranos pues muy calurosos, con unas olas de calor pues muy fuertes, cada vez más extensas, las noches tórridas, las noches infernales, ese concepto que se ha tenido que acuñar nuevo y que nosotros, pues bueno, en el informe que estamos llevando a cabo, porque este verano hemos hecho un estudio de las temperaturas en diferentes zonas de Tudela, a ver cómo estaba respondiendo la ciudad al calor, ¿no? Y bueno, pues ha habido sorpresas, mediciones que nos han llamado mucho la atención con respecto a ciertos materiales. Por ejemplo, la goma que se está poniendo ahora en los parques infantiles, pues es el material que más absorbe el calor. O sea, hemos llegado a encontrar temperaturas de hasta 72 grados cuando la temperatura ambiente estaba siendo de 39. No es lo mismo temperatura ambiente que temperatura de un objeto, ¿no? Y luego, pues bueno, permitidme, no quiero abusar mucho de ti, de tu presencia, pero permitidme también, ¿no?, que insista, ¿no? O sea, esta aceleración del cambio climático ha habido siempre, pero esta aceleración es de origen antropogénico. En eso coincide la mayoría científica, ¿vale? Y precisamente lo que tenemos que hacer es trabajar y pelear, concienciarnos y trabajar y pelear para cambiar nuestro modelo productivo y de consumo. Yo sé que eso es muy difícil, ¿no? Pero se acaba de salir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ayer mismo, por la que se ha atendido la demanda de Ecologistas en Acción y de la Fundación Sustraia Irakuncha para parar el proyecto navarro de Mina Muga. Este proyecto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo que ha venido a decir es que estaba siendo fraudulentamente troceado y se tenía que haber presentado como un único proyecto. ¿Por qué nos hemos demandado al Gobierno de Navarra? Porque la autorización que había dado a este proyecto, pues bueno, suponía, junto con la parte aragonesa y la parte competencia del Estado, convertiría a esta mina en la tercera del Estado y la más grande subterránea. Claro, estamos hablando de un proyecto de megaminería, todo hecho a base de hidrocarburos, de camiones, lo extraído se iba a llevar al puerto de Bilbao, o sea, una auténtica locura. Y luego además la potasa iba a ser destinada principalmente para la agricultura industrializada. Entonces, vamos a hablar de cambio climático, de datos, pero que sepáis, y yo os invito pues, a concienciaros y a pelear por luchar contra el cambio climático y para mitigar los efectos del cambio climático. Así que nada, con muchas ganas de escuchar a Pello y adelante. Pues nada, muchas gracias, Edu, muchas gracias a Ecologistas en Acción, Ecologistas Marchan. La verdad que es un placer, ¿no?, que me hayáis invitado. Para mí también sí que es verdad lo que comentabas, ¿no?, que llevo años pues con los datos, ¿no?, estudiándolos de forma concienzuda. Me tocaba antes, especialmente, ¿no?, en la etapa de EMET, pues manejarlos a diario, también las predicciones, los modelos del tiempo, del clima, y de todo esto vamos a hablar a continuación. Si os parece, quizás para que se escuche bien, no sé si oís bien, los de atrás. Está encendido, sí. Igual es mejor, ¿no? Para regularte, pero habla y yo... Vale. Y así también estoy sentado.
sí que, a ver, yo tiendo a ser, ¿no? Cuando hablo así en público ante, bueno, pues gente quizás que no está tan familiarizada o especializada en estas cosas, tiendo a ser demasiado técnico, tiendo a dar muchos datos, tiendo a enseñar muchas gráficas. Os pido desde ya disculpas, no se trata aquí de dar una clase magistral, ni mucho menos, pero sí que creo que tiene que haber es un poco lo que se está buscando, ¿no? Que haya un rigor científico, ¿no? Porque ahora se habla mucho del cambio climático, salen también, sobre todo con estas disputas a nivel político, ¿no? Pues se utiliza a veces, ¿no? Como arma arrojadiza, ¿no? Que si un partido dice una cosa, que si otro partido dice otra. Entonces yo siempre he tendido a huir de todas estas polémicas y a refugiarme o consultar a algún modo en la ciencia, ¿no? Que es de donde vengo, ¿no? La meteorología y la climatología pues no dejan de ser ciencias físicas, ciencias aplicadas. Ahora mismo la climatología está cobrando cada vez más importancia debido pues, a lo que comentaba Edu, ¿no? Sobre todo a esa aceleración del cambio climático. Otra de los aspectos que quiero dejar también claro de antemano es que me voy a centrar mucho en la perspectiva global, a pesar de que bueno, percibimos, sentimos, sufrimos el clima en cada sitio, ¿no? En el sitio en el que vivimos o nos movemos, pero el cambio climático no se entiende si no es desde una perspectiva global. Y quiero que entendáis también que, claro, ¿cómo afecta eso a Tudela? Bueno, pues lo que ocurre, las tendencias que estamos viendo a nivel global no tienen por qué ser iguales a las que están ocurriendo a nivel local. Pueden estar moduladas, pueden estar en un determinado año más amplificadas, otro año más atenuadas, pero la problemática es global y es una cosa en la que voy a incidir, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar, como digo, ser todo lo didáctico posible y suelo comenzar, ¿no? Bueno, Abel ya estuvo viendo también esta presentación hace poco, igual le resulta un poco repetitiva, pero bueno, me suele gustar empezar hablando de las diferencias entre tiempo y clima, ¿no? Porque son dos conceptos que se usan indistintamente muchas veces, pero para nosotros no es lo mismo. El tiempo es el estado de la atmósfera en un determinado momento y nosotros, desde un punto de vista físico, pues tenemos una serie de variables, ¿no? Que nos dice cómo es ese tiempo, y son las variables que se presentan, ¿no? En los informativos, al final de los informativos, cuando se da la información meteorológica, la temperatura, la lluvia del momento, o si acaso de las siguientes horas o días, o como veis, perdonaréis los de atrás, cuando lo veis bien, como veis aquí, en estas dos fotografías tomadas el mismo día del año, pero con 5 años de diferencia en el mismo punto, es el refugio de Goriz. A los que os guste la montaña, pues quizás lo habéis reconocido. 2 años que fueron meteorológicamente o a nivel de tiempo, o secuencia de tiempos, pues completamente distintos, ¿no? 2023 fue el comienzo, o el invierno, por lo menos la primera parte del invierno fue la más seca desde que tenemos registros, y la más cálida. Estoy hablando a nivel del Pirineo, del Pirineo central. Mientras que en 2018 encontramos una situación totalmente distinta, una sucesión de borrascas, de precipitaciones en forma de nieve. Aquí estamos a más de 2.000 metros y a final de la temporada pues teníamos más de 2 metros de espesor en algunos puntos, ¿no? En el exterior del refugio, ¿no? Bueno, pues esto es el tiempo, ¿no? O mejor dicho, los tiempos que hizo ese invierno, ¿no? Pero el clima es algo que va mucho más allá, ¿no? Y claro, siempre hemos asociado los cambios en el clima a largos periodos. El tema, aparte de lo que comentaba Edu antes, de que tenemos un origen antropogénico, o sea, el origen está en la actividad humana del actual cambio climático, pero hay otra característica que es esencial, que es que está siendo muy rápido. Y aquí en la fotografía de vuestra derecha veis bueno, quizás el elemento más icónico, ¿no? del cambio climático, por lo menos cerca de donde estamos, que es el retroceso de los glaciares, ¿no? Son 2 fotografías tomadas aproximadamente desde el mismo punto,
del glaciar de Aneto Maladetas, el más grande del Pirineo. Foto de arriba es la primera foto que se tiene, de la que se tiene constancia, en 1850 aproximadamente. Foto de abajo 2021, ¿no? Vemos un retroceso pues muy considerable. El glaciar todavía ha retrocedido más estos 3 últimos veranos, que además coinciden con los 3 veranos más cálidos desde que tenemos datos. Y bueno, sabemos, ¿no? O sea, ya podemos poner la mano en el fuego de que en unas pocas décadas ya no habrá hielo perpetuo en los Pirineos, ¿no? Eso no quiere decir que no vaya a nevar, ¿eh? Son 2 cosas distintas. Seguirá nevando y habrá temporadas muy nivosas, habrá otras probablemente muy secas, como esta de 2023, pero ese es otro asunto. Yo estoy hablando aquí del clima y en este caso del estado del hielo, que responde a una estadística en cuanto a que las temperaturas van cambiando, pero van cambiando poco a poco. Nosotros idealmente tomamos 30 años para caracterizar un periodo climático, y entre un periodo de 30 años y el siguiente, un aumento en la temperatura media, por ejemplo, de medio grado, ya nos está dando un cambio en el clima muy fuerte, ¿no? Mientras que medio grado a nivel meteorológico pues es imperceptible, ¿no? Prácticamente. Estas son un poco las diferencias, ¿no? Entonces, no vamos a hablar prácticamente de tiempo, sino que nos vamos a centrar en el clima, ¿no? Y el clima, hoy en día, la visión o la perspectiva sobre el conjunto del clima también está cambiando, ¿no? Porque ahora el clima, o el sistema del clima, mejor dicho, se entiende, como la interacción entre una serie de partes de la Tierra. Está la parte atmosférica, que es la que mejor conozco yo, pero está también la parte de los hielos, la parte de las tierras y los continentes, la parte del agua y los océanos, o la materia viva, ¿no? Y muy importante, el sistema del clima no entiende todas esas componentes o subsistemas por separado, ¿no? Sino que están continuamente interaccionando. ¿Qué significa interaccionando? Bueno, pues que están intercambiando, y eso es lo que simbolizan las flechas, están intercambiando energía, calor, nutrientes, agua, precipitación o evaporación, que es el proceso contrario. Entonces, todo este conjunto de procesos vienen descritos por una serie de números, ¿no? Esto es lo importante, es cómo describimos nosotros el clima, ¿no? Por tanto, el clima no deja de ser todas estas partes y todas sus interacciones. Fundamental, un clima o un periodo climático estable requiere que todos estos procesos estén más o menos en equilibrio, ¿no? Entonces, el cambio climático actual parte de que este equilibrio se está rompiendo, ¿no? Estos equilibrios, unos más, otros menos, porque son procesos que actúan a distintas escalas de tiempo, ¿no? Hay procesos que son muy rápidos y hay otros, por ejemplo, el tema de las corrientes marinas. Sabéis que para dar la vuelta al planeta, las corrientes marinas tardan miles de años, ¿no? Mientras que un proceso de precipitación es prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces todo esto está modulando el clima. Bueno, y sabéis también, ¿no?, que lo hemos comentado ya, ¿no?, que detrás de estos cambios que estamos observando está la concentración de los gases de efecto invernadero, muy especialmente el CO2. El CO2 es un gas que es químicamente inerte, que es muy homogéneo en el sentido de que cuando se emite a la atmósfera se mezcla por todo el planeta, de tal manera que si yo me voy a medir la concentración de CO2 en las Islas Canarias, y digo en las Islas Canarias porque hay un punto de observación, si después me voy a Hawái a medir el CO2, los resultados apenas van a variar, ¿no? Entonces, el grandísimo problema que tenemos, o la causa del grandísimo problema que tenemos por delante, es que el nivel actual pues está ahora mismo en un nivel superior, ya no lo veis, la escala de medida, pero son cientos de miles de años en el pasado. Todos estos ciclos que veis son ciclos climáticos, corresponden a las glaciaciones del periodo cuaternario, más o menos unos 100.000 años de periodo frío, periodo cálido, periodo frío, periodo cálido, y ahora mismo deberíamos ir
de manera natural hacia un periodo más frío, en quizás los próximos 1000 o 2000 años, y lo que se está observando es que esa concentración ha aumentado hasta valores que hoy en día sabemos que nunca han sido tan altos en los últimos 8-10 millones de años, pero sobre todo hace poquito salió, ya perdonaréis que igual la parte de abajo no se ve bien, pero hace unos días salió un artículo en el que, bueno, se atrevían a defender que casi en los últimos 500 millones de años el CO2 no ha aumentado tan rápido como en las últimas décadas, ¿no? Esto es muy reseñable, o sea, no quiere decir que no haya habido valores superiores en términos absolutos, los ha habido seguramente, pero este salto, ¿no? Este despunte, pues seguramente no se ha producido en todo el pasado reciente de la Tierra, ¿no? Y lo comentaba Edu también al principio, cambio climático siempre ha habido, y los negacionistas muchas veces se aferran a eso, ¿no? Y es que es verdad, o sea, hay que darles la razón, ¿no? Hay distintos tipos de cambios, ¿no? Hay cambios que son, lo veíamos ahora, ¿no? Más periódicos, hay transiciones más abruptas, hay cambios en la amplitud de esos ciclos, o hay, digamos, transiciones más lentas, ¿no? Todo esto son variaciones climáticas, muchas veces responden a movimientos astronómicos a nivel de lo que son los periodos orbitales de la Tierra, a veces también a grandes erupciones volcánicas, pero sabemos hoy en día con total seguridad que el gran modulador del clima en la Tierra es la concentración de CO2 en la atmósfera. De esto no hay duda a nivel científico, y como esto tiene tanta importancia, pues desde hace unos años se intentan hacer inventarios, ¿no? Inventario significa esos procesos que veíais antes, esas flechas que os he dicho que son números, pues bueno, se trata de saber cómo están siendo esos flujos, en este caso de carbono y de calor, principalmente entre la atmósfera y la Tierra, o entre los océanos y la atmósfera. Entonces, bueno, lo que se está descubriendo es que, bueno, lo comentaba un poco de manera introductoria antes, ¿no? Esos ciclos se están viendo perturbados, se están viendo, esos flujos se están viendo pues muy alterados, ¿no? Como consecuencia del cambio climático. Y esta gráfica que veis a continuación, bueno, es bastante técnico esto, pero es una de las gráficas más importantes, ¿no? Se habla mucho del aumento de las temperaturas, del CO2, pero no se habla tanto de lo que se llama el forzamiento radiativo terrestre. ¿Qué es esto del forzamiento radiativo? Bueno, pues es, dentro de ese inventario energético, pues es como un balance de energía, la cantidad de energía que entra en la Tierra respecto a la que sale. Una Tierra en equilibrio, os decía, que, bueno, en un periodo de tiempo, tanta sería la energía que entra como la que saldría al exterior, ¿no? Debido a la acumulación de gases de efecto invernadero y muy especialmente al CO2, se está viendo cómo ese forzamiento radiativo es positivo, especialmente desde 1950 se está acelerando, y eso quiere decir que es como que esos gases de efecto invernadero harían que, por lo menos en la superficie de la Tierra, en las primeras capas de la atmósfera, se estaría acumulando más energía. Sería la línea roja. La línea amarilla es un término de enfriamiento. No sé si os suenan los aerosoles. Los aerosoles son partículas en suspensión que muchas veces pues, proceden de los propios procesos de combustión, pero bueno, también de otras fuentes que pueden ser naturales. Entonces, estas partículas lo que hacen es reflejar parte de la radiación terrestre, la devuelven inmediatamente al espacio, y en términos netos, pensando en el conjunto del planeta, en los últimos años han provocado el efecto contrario, un efecto de enfriamiento, pero que no ha sido tan grande como el de los gases de efecto invernadero, ¿no? En cómputo, si sumamos la línea roja positiva y la amarilla negativa, nos quedaríamos en la línea azul, ¿no? Y tendríamos un forzamiento neto positivo, ¿no? Pero más importante que eso es ese desbalance, ¿no? Entre lo que entra y lo que sale, que sería la línea morada, ¿no? Entonces la línea morada, lo verdaderamente preocupante y que está pues, bueno, causando gran revuelo, ¿no? Es que se está aumentando a unos pocos años,
15-20 años se ha multiplicado por 3, ¿no? Ese desequilibrio radiativo, ¿no? Visto de otra forma, o sea, es la misma evolución que acabáis de ver de la línea fucsia, pero ahora hemos cambiado la unidad de medida y lo estamos poniendo en cantidad de energía equivalente a bombas de Hiroshima que están explotando o liberando esa energía por segundo, ¿no? Entonces, esto da una buena idea de cuánto es ese desequilibrio. O sea, contamos un segundo y actualmente, en 2024, pues es como si explotaran 15 bombas atómicas, como las que, cayeron, ¿no?, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Japón. Entonces pensad, ¿no?, empezad a multiplicar ahora por segundos, que tiene una hora, un día, un año, es una cantidad bestial de energía, ¿no? Pero como decía antes, no es lo más preocupante es que ese ritmo de aumento está aumentando, está siendo cada vez mayor y ese desequilibrio se ha multiplicado por 3 en 15 años, ¿no? Esto lo que está augurando de algún modo es que las tasas de calentamiento todavía van a aumentar más esta década, la próxima década y seguramente también en la de 2040 hagamos lo que hagamos. Esta es la mala noticia. Os vais a ir de aquí, por lo menos en la primera parte de la charla, con una sucesión de jarros de agua fría. Yo tengo que contaros lo que hay, lo que está viendo la ciencia actualmente. Creo que es importante, de muchas cosas se habla, pero de otras no tanto. Sí que os adelanto que al final de la charla intentaré pasarme, ¿no?, a ser mucho más propositivo, ¿no?, y a centrarme en lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas, pero desde luego esto no lo podemos revertir, ¿no?, porque como estáis viendo, pues el sistema del clima es un sistema con inercia, un sistema que va respondiendo poco a poco, y esto ya está en el sistema del clima. Os estoy diciendo, cada segundo, ¿no?, se está acumulando una cantidad bestial de energía y va a seguir acumulándose, y ese calor no es que la Tierra lo vaya a devolver instantáneamente al espacio y volvamos a las condiciones de hace 50 o 100 años. Eso no va a ocurrir, ¿no? Por tanto, estos cambios globales a largo plazo tienen un efecto muy claro, que es, perdonadme que no lo veis, pero bueno, os lo leo más o menos, es que toda esa energía extra que se está acumulando tanto en la atmósfera, pero muy especialmente en los océanos, lo que está aumentando es la probabilidad de que se produzcan eventos meteorológicos, aquí sí que estamos hablando de meteorología, eventos meteorológicos mucho más violentos, ¿no?, mucho más súbitos, ¿no? Ha salido mucho este año, ¿no?, en las noticias, pues los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales de última generación, etc. A estos fenómenos es a los que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, lo que quiero que veáis es que toda esta redistribución de energía extra puede hacer que esta energía se libere de forma mucho más fácil en este tipo de procesos o de eventos, y este es uno de los ejemplos que pongo. Aquí tenéis, fijaos que ahora la escala va en horas, estamos en la escala meteorológica, no en la escala climática, y veis un pico muy fuerte que corresponde a un momento en 2017, en junio de 2017, relativamente cerca de aquí, en Portugal, en una de las mayores oleadas de incendios que ha habido en Europa en los últimos años. Pues seguramente podamos remontarnos mucho más atrás, ¿no? Entonces, como veis ahí, hubo un momento, por una serie de procesos de acople entre el avance del fuego en superficie y lo que estaba ocurriendo en la atmósfera, que de golpe se liberaron, en cuestión de una hora, se liberó una energía equivalente a 28 bombas atómicas, ¿no? Este evento produjo víctimas mortales por propagación del fuego, ¿no?, por propagación muy violenta del fuego, además en todas las direcciones. Es uno de los efectos de los megaincendios, de los que empezamos, ¿no?, a tener demasiadas noticias los últimos años. Y bueno, es un poco lo que quiero que veáis, ¿no?, que la parte climática tiene, esa acumulación de energía en la escala climática
tiene como consecuencia el hecho de que de manera violenta y súbita se pueda liberar mucho más energía en los procesos atmosféricos, en este caso, o de acople entre la atmósfera y la superficie, ¿no? Bueno, y se está hablando mucho también, ¿no?, de que tanto 2023 como 2024 la temperatura o la anomalía de temperatura media global, porque esto no es la temperatura media en un punto, es un promedio para todo el planeta, es la temperatura del aire en superficie. Bueno, pues 2023 ya se quedó esta anomalía muy cerquita del 1,5 grados del famoso Acuerdo de París, conoceréis, más de una y más de una, que pronosticábamos, ¿no?, como un escenario límite, pero para para finales de siglo, y que desgraciadamente nos está llegando ya, ¿no? Si no es esta década, será la siguiente, porque no vale con que se supere 1 año, ese 1,5 grados, tienen que ser muchos años seguidos. Pensad en lo que comentaba al principio, esos 30 años de periodo climatológico, pero bueno, ya estamos viendo que seguramente la temperatura o la anomalía de temperatura ya no va a bajar mucho más de ese 1,5 grados, y todo lo contrario, cada vez hay más indicios de que se pueda disparar, ¿no? Entonces, esta evolución desde mayo del año pasado hasta ahora mismo, porque seguimos en esos niveles de calentamiento, pues ha llamado mucho la atención porque no era lo esperable todavía. O sea, los modelos climáticos con los que hacemos los escenarios, bueno, pues estas proyecciones las estaban dando quizás para mediados de siglo, ¿no? Y las estamos teniendo ya esta década, ¿no? Entonces, esto va muy ligado, ¿no?, a lo que comentaba antes, ¿no?, de ese aumento en la acumulación de calor. La temperatura al final no deja de ser una respuesta, ¿no?, de toda la energía, ¿no?, que hay acumulada, ¿no? Bueno, aquí veis lo mismo, ¿no?, la evolución de las anomalías de temperatura media global. La referencia es el periodo preindustrial, aproximadamente 1750, aunque aquí la gráfica empieza en 1940, pero bueno, preocupa mucho esa aceleración del calentamiento, y 2024 ya es virtualmente cierto que será el año más cálido a nivel global y que se superará ese 1,5 grados. El año pasado nos quedamos muy cerquita, este año pues con toda seguridad se va a superar, ¿no? Y no solo aumenta la temperatura media del aire, sino también la temperatura de las aguas, ¿no?, de la superficie marina, de tal manera que, por ejemplo, el año pasado, 2023, todas las aguas, es una pena que si me alejo más, no sé si se oye, pero bueno, todas las aguas que rodean la península ibérica, sabemos que batieron récord en cuanto a temperatura superficial a lo largo de 2023, ¿no?, las famosas olas de calor marinas, ¿no?, con todas las consecuencias que tienen. Y en cuanto a la temperatura del aire, en 2023, según el Servicio de Monitorización Atmosférica del programa Copernicus, es un programa a nivel europeo donde se ha invertido unas grandes sumas de dinero precisamente para conocer mejor, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Y vemos como 2023, en buena parte de Europa, sobre todo en el este de Europa, aquí fue más cálido aún 2022, pero si tuviéramos este mapa para el conjunto de 2022 y 2023, estaría todo en el récord de calor, ¿no?, o sea, en el tono más rojo, ¿no? Y 2024, pues como vais a ver a continuación, y esto solamente es ahora para España, y solamente es entre enero y julio, el primer semestre. El año 2024 pues ya está compitiendo con 2023 y 2022, 2020, 2019, 15 también como uno de los más cálidos, ¿no? Esto es a nivel de la península ibérica y las islas, con datos de estaciones meteorológicas oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Bueno, como comentaba antes, los hielos están respondiendo muy rápido a este aumento de temperatura, y muy especialmente están respondiendo muy rápido en las latitudes más altas de nuestro hemisferio, en toda la zona del Ártico. Estas dos fotografías
como antes, corresponden al mismo punto. La de vuestra izquierda, 1928. Veis aquí esta morrena glaciar no tengo claro, ¿no?, si esto son aguas abiertas ya o si es un lago glaciar, pero son las islas Svalbard, que están, bueno, a una latitud pues bastante alta en nuestro hemisferio. Y fijaos en 2002, ¿no? Y lo que decía antes, todavía habrá retrocedido más esa lengua glaciar. Este es es el epicentro, ¿no?, del calentamiento global. Es la zona del planeta que más rápidamente se está calentando, y como hay mucho hielo, el hielo responde y se está derritiendo, ¿no? Sabéis que este es uno de los principales problemas, ¿no? Me voy a saltar algunas cosas. No quiero, como decía, aburriros con muchas gráficas. Problema del calentamiento global. Mucha gente piensa, bueno, pues es un poco más de calor, ¿no? Y cuanto más de calor, bueno, pues a nivel climático, ya os decía que 1 grado es muchísimo, porque claro, no penséis en el grado más o menos que sufrimos cuando salimos a la calle. Tenéis que pensar en 1 grado más multiplicado por la capacidad calorífica del agua, en el caso de los océanos, por toda la superficie de los océanos, y por toda la profundidad. No se está calentando igual la superficie que las partes más profundas, pero bueno, es una cantidad bestial de energía, ¿no? Entonces, nosotros en climatología, antes lo adelantaba, la climatología es una estadística. Utilizamos distribuciones pues para caracterizar, ¿no?, esas temperaturas que se van registrando, ¿no? Entonces, cada década, respecto a la anterior, vamos viendo que el cambio climático empuja, ¿no?, a estas distribuciones a extremos más cálidos, ¿no? Muy especialmente en el caso de Europa y otras zonas continentales del hemisferio norte, en verano. En verano estamos viendo calentamientos mayores, junio, julio, agosto, respecto a los registrados en invierno. En el Ártico, en toda la cuenca ártica, que ahí, bueno, hay hielo marino, pero son mares lo que rodean a la cuenca ártica, ahí es lo contrario, está aumentando mucho más y de manera mucho más desproporcionada que en las zonas continentales. Está aumentando mucho más la temperatura en invierno que en verano. Pero hay otra cosa que quiero destacar aquí. No sé si os fijáis en la anchura de las distribuciones. No sé si aquí hay alguien que analice estadísticas, que controle estadísticos como la dispersión, la desviación estándar. Bueno, ¿lo que quiere decir esto? Quiere decir que no solo es que el cambio climático empuje la distribución hacia el extremo cálido, sino que se están anchando más esas distribuciones. Eso tiene mucha importancia, ¿no? Está aumentando la variabilidad. Y viene un poco al hilo de esto que os comentaba antes, ¿no?, de que hay fenómenos cada vez más raros, más violentos. Bueno, pues esos fenómenos están en las colas de las distribuciones, ¿no? En el caso de la temperatura, hablamos de las olas de calor, pero podríamos hacer una distribución también de la precipitación, ¿no? No obedece exactamente a esto, pero es similar, ¿no? Entonces, si juntamos las dos cosas, ¿no?, el hecho de que la gráfica va en esta dirección y que se va anchando, pues lo que tenemos es que los extremos están multiplicando su probabilidad de ocurrencia. Muy importante también, se habla mucho de temperatura, pero no se habla tanto de otra variable climática que es muy crítica, que es la cantidad de agua precipitable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en la atmósfera, nosotros los meteorólogos siempre decimos que el tiempo se hace con un ingrediente fundamental, que es el vapor de agua. El vapor de agua es un gas que está en la atmósfera, es agua en estado gaseoso, que tiene también un gran potencial de efecto invernadero, pero a diferencia del CO2, que va en aumento, el vapor de agua, si tú haces una media a nivel global, pues bueno, ahora mismo ese vapor de agua más o menos es compensado entre unas zonas y otras dentro del ciclo del agua, pero hay un tema muy importante, que es que como está aumentando la temperatura, la atmósfera tiene más capacidad de albergar vapor de agua. Por la misma, en la misma unidad de volumen, si aumenta la temperatura
la cantidad de gramos de vapor de agua en 1 kilo de aire puede ser mucho mayor. Y esto me diréis, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, pues en primer lugar, que es otra variable que está pegando un salto, porque aquí esto es el ciclo anual, mes a mes, si no recuerdo mal, esto es para el conjunto de los primeros kilómetros de la atmósfera a nivel planetario, pero claro, el vapor de agua, sobre todo cuando se produce el cambio de fase entre vapor y líquido o entre vapor y sólido, ahí se están poniendo en marcha o en funcionamiento procesos que llevan una gran cantidad de energía asociada, ¿no? Es lo que quizás recordáis, ¿no?, del colegio, del instituto, ¿no?, de los cambios de estado de vapor a líquido, las calorías, ¿no?, que cuesta evaporar, ¿no?, una masa de agua, ¿no? Entonces, esto es muy muy importante porque si hay más vapor de agua en la atmósfera, potencialmente podemos tener precipitaciones mucho más extremas. Y qué casualidad que es justo lo que estamos observando, ¿no? Insisto, no lo estamos observando en un punto, lo estamos observando en el conjunto, ¿vale? Importante. Vale, ¿en qué desemboca todo esto? Ya lo venimos comentando, un aumento de fenómenos extremos y con ello aparejado un aumento en las pérdidas económicas que producen esos fenómenos extremos, ¿no? Cada barra corresponde a una década y bueno, de hace 50 años a ahora, fijaos qué gran aumento en la cantidad de pérdidas económicas o de daños que producen los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Es decir, esto empieza a ser otro gran problema para la economía mundial y para el sector de las aseguradoras y reaseguradoras por fenómenos como las inundaciones de 2021 en Alemania, que literalmente pues borraron, aquí veis unos gigantescos deslizamientos de ladera, zonas totalmente anegadas, o los incendios de Portugal, a los que hacía referencia antes. Claro, esto, un fenómeno aislado, pues provocará unas pérdidas, pero tiene una importancia relativa. Pero si empiezan a ser fenómenos cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, cada vez más raros en el sentido de que se producen fuera de sus épocas habituales, pues tú empiezas a sumar y te sale una factura bestial, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y deciros también que hace 15 años dos grandes científicos climáticos ya predijeron que la cantidad de fenómenos extremos iba a ir aproximadamente en proporción a la tasa de calentamiento global, no a el calentamiento absoluto, no a ese 1,5 grados, sino a cómo va evolucionando ese aumento en el tiempo, ¿no? Y qué casualidad que es justo también lo que estamos viendo, ¿no? El calentamiento está despuntando y los fenómenos extremos se multiplican por todos los lados. Vuelvo a insistir en lo de antes, porque igual estáis pensando, pues 2019, las inundaciones de Tafalla fueron mucho peores que este año, ¿no? Vale, es perfectamente posible, ¿no?, a escala local que eso ocurra, pero si haces un promedio global, no estamos viendo esto, ¿no? Problemón del que no se está prácticamente hablando. Las migraciones forzadas por el clima, ¿no? ¿Esto qué son? Son gigantescos desplazamientos masivos, no de unas pocas personas que han tenido la mala suerte de que la inundación o el incendio forestal ha acabado con sus casas, con sus pertenencias y han tenido que ir a otro sitio a vivir, sino que aquí estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y Sudán del Sur, que tampoco salen especialmente, ¿no?, en las noticias últimamente, pues bueno, lleva año y pico sufriendo unas inundaciones de las que no se tenía constancia. Si esto lo sumamos a que es uno de los países más pobres del planeta, que están en una interminable sucesión de conflictos bélicos, si le sumamos que lo poco que pueden obtener de la tierra, ¿no?, de una agricultura pues que sabéis que es muy de subsistencia, ¿no?, si sumamos inundaciones o fenómenos de precipitación con una inusitada intensidad y repetitivos en el tiempo, porque han tenido varios episodios de récords seguidos, ¿no?,
pues esto está motivando, ¿no?, que, bueno, millones, se habla de más de 1,5 millones, pero seguramente es mucho más, y de ese 1,5 millones, pues quizás no es todo el clima, hay parte también de conflicto bélico, pero bueno, pues lamentablemente vamos a asistir, ¿no?, a oleadas migratorias, y creo que las vamos a empezar a ir viendo no solo en países bueno, menos desarrollados como los africanos, sudamericanos o asiáticos, sino que también lo vamos a empezar a ver en los mal llamados, ¿no?, países del primer mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por cosas como esta, ¿no? Este es habéis escuchado en las noticias, ¿no?, los 2 huracanes que han asolado, ¿no?, la península de Florida, y no solo la península de Florida, sino buena parte del sureste de Estados Unidos, el huracán Milton y el huracán Helene, que van a batir entre los dos. Se habla ya de casi 300 billones de dólares americanos, estos son 300.000 millones de dólares, una cantidad pues equivalente al PIB anual de Portugal, más o menos, solo por 2 fenómenos atmosféricos, 2 fenómenos que han llamado mucho la atención también de la comunidad científica que se dedica a estudiar los huracanes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque han sufrido un proceso, ambos se han gestado de manera similar. Este de aquí es Milton, es el segundo huracán que vino 2 semanas después de Helene y que se formó en el Golfo de México. En el Golfo de México prácticamente hasta este año no se habían o no constaban los procesos de intensificación rápida de huracanes. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, un huracán se habla, bueno, de estos se ha hablado, ¿no?, de que eran de categoría 5, que al tocar tierra bajaron a nivel 4, un poquito antes bajaron a nivel 4 y enseguida pierden fuerza cuando llegan a la tierra porque se les corta la alimentación, que es la evaporación oceánica. Pero en cuanto a su gestación, se pudo ver en ambos casos cómo se pasó de categoría de tormenta tropical a huracán nivel 5 en 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que los vientos medios sostenidos pasaron de 100 km por hora, fijaos que 100 km por hora ya es un viento que puede causar mucho impacto, pero el nivel 5 está en 200, casi 250 km por hora, ¿no?, de vientos medios sostenidos, ¿eh? Esto no son rachas, las rachas son más fuertes todavía, ¿no?, es un viento promedio, ¿no? Entonces, en 24 horas, un proceso de profundización tan grande no se tenía constancia en el Golfo de México. Pues claro, aquí entre que el Golfo de México es una zona, porque bueno, Florida, la zona aún con todo súper preparada para esto, comparativamente a lo que puede ser Cuba o las costas de México, ¿no?, en algunas partes. Lo que quiero que se vea, ¿no?, es que es una zona especialmente poblada, ¿no?, los países que rodean al Golfo de México. Y si estos procesos empiezan a ser la norma, de aquí a unos años, aparte es que las predicciones nos hablan de esto, de que quizás no hay tantos huracanes, pero los que haya van a ser todos bestiales, ¿no? Entonces, si este va a ser el escenario, incluso a corto plazo, a pocos años vista, pues ya veremos qué ocurre con esta parte del planeta. Y ojo, no es exclusivo de esta zona del planeta. En China, con los tifones del Pacífico, se están observando cosas similares, ¿no? Otra cosa que llamó mucho la atención de este huracán, bueno, no he dicho lo que estáis viendo aquí, lógicamente está el huracán. Esto es un mapa de temperatura, que es como si fuera la parte superior de las nubes de tormenta que provoca el huracán. Cuanto más negro, más oscuro, más frío, significa que los procesos que están teniendo lugar en esas tormentas son más violentos, el aire sube más deprisa, ese huracán es capaz de absorber más energía desde abajo y llevarlo más arriba, porque lo que medimos ahí es temperatura de los topes nubosos, y cuanto más frío significa que más alto llega ese aire, ¿no? El huracán Milton llevaba asociada a una banda delantera, que es esta parte que veis aquí. Esto es habitual en los huracanes, no es que sea la primera vez que se observa esto, y es una banda muy activa a nivel convectivo, que llamamos nosotros. Significa que en esta zona más o menos tiene una alineación perpendicular al avance del huracán, del ojo del huracán, y el problema que tiene es que
se pueden generar fenómenos muy violentos como tornados y efectivamente lo que aquí tenéis otra animación del acercamiento del huracán, pero por delante todas esas flechas que veis corresponden a la ocurrencia de tornados que se produjeron, como decía, antes de la llegada antes de que Milton tocara tierra en la península de Florida. O sea, es esa banda que está predeciendo al huracán y bueno, estos tornados pues llamaron mucho la atención, ¿no? Porque se formaron muchos, se formaron por zonas en las que, bueno, si bien estaban en aviso, pues se han visto muchas fotografías, ¿no?, de tornados grabados por vehículos, es decir, a muchas personas les cogieron, no sé si tratando de evacuar ciertas zonas o no, pero la realidad es que han causado, no sé si decir tanto daño como la propia llegada del huracán, pero ha llamado mucho la atención, ¿no?, ese proceso, ¿no?, de formación de tornados. El tornado, ya sabéis, es un fenómeno de pequeña escala, prácticamente imposible de predecir dónde se va a formar el tornado, pero claro que como te pille por medio, pues bueno, levanta casas, se lleva todo lo que pilla, ¿no?, por delante, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo aquí, ¿no? Milton, un ejemplo de ciencia básica, ¿no? Si añades más calor a los océanos, les estás dando a los ciclones tropicales más energía, más combustible disponible, y si además tienes más humedad atmosférica, lo que decía antes, esos procesos convectivos en la atmósfera pues son mucho más violentos, ¿no? Entonces, este año en el Golfo de México, pues qué casualidad también, ¿no?, de que bueno, esa anomalía de cantidad de calor que se acumula en las capas oceánicas pues también ha batido récords, ¿no? Bueno, y a partir de ahora, bueno, voy a ir alternando así varias cosas. Quiero que sepáis también que el poder económico es consciente de esto, ¿no? Y cuando hablo aquí del poder económico estoy pensando bueno, por ejemplo, en el Foro Económico de Davos, que en un horizonte temporal de 10 años ya está hablando de que, bueno, procesos o riesgos, mejor dicho, que tienen que ver con el medio ambiente, pues van a ser más importantes en términos de peligrosidad que otro tipo de amenazas que actualmente pues ocupan una posición más alta, ¿no?, como puede ser la ciber inseguridad, o sea, la inseguridad ante ataques, ante ciberataques, mejor dicho, la desinformación, que ahora se habla mucho de esto, ¿no?, conflictos armados, inflación. Bueno, pues esto es un horizonte temporal a corto plazo, 2 años, pero en 10 años los fenómenos meteorológicos extremos seguramente sean un riesgo mucho mayor, ¿no? Y con ello los cambios críticos en los sistemas terrestres, que ahora hablaré un poquito de esto, la pérdida de biodiversidad, la interrupción en los recursos naturales, etc., ¿no? Porque, lo comentaba antes, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el año 2023, estos son datos de pérdidas económicas asociadas a episodios a nivel europeo, pues como veis, bueno, quitando el año 2002, que hubo graves inundaciones, pues los 3 últimos años son los años que han causado más pérdidas. 2021-2023 sobre todo por inundaciones, 2022 muy especialmente por sequías, olas de calor e incendios, ¿no?, que os sonará todo esto, ¿no? Y 2024 ya os adelanto que solo con las inundaciones de Centro Europa de hace un mes se va a situar también como uno de los años con mayores pérdidas, ¿no? Entonces, no perdamos esta perspectiva, ¿no? El cambio climático no es un poquito más de temperatura, son enormes pérdidas económicas causadas por eventos que estén más favorecidos. Esos eventos no son nuevos, siempre han ocurrido, es verdad, pero ahora están ocurriendo en unas nuevas condiciones, ¿no? Bueno, y mirando un poquito ya hacia el futuro, antes de pasar a Navarra, bueno, pues las olas de calor, que yo creo que es uno de los grandes riesgos que tenemos aquí en la Ribera de Navarra, pues bueno, están saliendo algunos... Voy a ver si consigo ampliar un poquito para que
lleguemos a interpretar esta gráfica. Esto es de un artículo que salió no hace mucho, que tiene en cuenta una serie de indicadores relativos a las olas de calor. Por ejemplo, el número de olas de calor que se producen en verano, la duración del evento más largo, o sea, cuántos días seguidos dura la ola de calor, cuál es la temperatura más extrema en la ola de calor, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis, en un mundo a 2 grados de calentamiento, hemos dicho que estamos llegando al 1,5 grados, pero en un mundo a 2 grados, el número de olas de calor en un verano en Europa, color verde, corresponde a entre 3 y 4 más olas de calor por verano. Y a 3 grados, que es donde podríamos llegar en la segunda parte de este siglo, pues podría haber hasta 4 y 5 olas de calor más. Pero es que además la duración de las olas de calor podría ser de entre 3 y 6 días más de promedio por ola de calor en un mundo a 2 grados de calentamiento. En un mundo a 3 grados podrían ser hasta 12, 15, me estoy refiriendo a más o menos la península ibérica, donde estamos nosotros, hasta 12 y 15 días más largas, ¿no? O sea, imaginaos esas olas de calor que estamos empezando a sufrir, ¿no? En periodos relativamente cortos, ¿no? De una semana, pues imaginaos si pasan a ser 3 semanas, ¿no? Lo estáis viendo un poquito aquí también, ¿no? En la ribera, luego veremos algún dato para Tudela. Y bueno, esto es de un estudio, ¿no? Que han sacado en Francia también recientemente. Los puntitos negros es la temperatura, el cambio de temperatura media observada en Francia, y en rojo tenéis las proyecciones que se hicieron no hace tanto, hace unos pocos años. Bueno, lo que se está observando es que los últimos años van por encima incluso del peor escenario, el peor escenario de calentamiento en Francia, ¿no? De tal manera que si continúa esta tendencia, en 2050 en Francia podríamos estar hablando de un calentamiento de casi 4 grados, y un calentamiento de 4 grados en Francia es equivalente con alcanzar temperaturas hasta 50 grados en París, estamos hablando, ¿no? Con episodios atmosféricos que somos capaces de simular con los modelos. Si llegan a esos 50 grados, o da igual, aunque sean 40 y pico en París, pues es que se llega a buena parte de Francia, pero también en el norte de la península, ¿no? Entonces, estos escenarios emergen, ¿no? Y cuando hablamos de emergencia climática, a mí siempre me viene a la cabeza este tipo de cosas, ¿no? De esto estamos hablando, ¿no? Bueno, pues en Francia ya está empezando a haber un debate, ¿no? De qué va a significar tener una anomalía de 4 grados. Esto es en Francia, no estoy hablando a nivel del conjunto del planeta. El conjunto del planeta sería más o menos 2 grados. Lo que pasa es que algunas zonas se van a calentar más, entre ellas los países del suroeste de Europa, y sobre todo en verano, como decía antes, ¿no? Entonces este es el escenario que tenemos, ¿no? Y bueno, las famosas barras estas de temperatura, ¿no? Vais viendo, cuanto más rojo, bueno, pues más caliente. Sabemos que vamos a avanzar hacia años más cálidos, pero no está todo escrito todavía. O sea, podemos transitar hacia escenarios, bueno, pues mucho más agresivos, si queréis, de calentamientos ya no de 2 o 3 grados, sino incluso de más. Podemos quedarnos por la mitad, que probablemente ya sería catastrófico, y los escenarios más conservadores, los que están un poco en consonancia con ese acuerdo de París, estarían abajo de todo, ¿no? Bueno, después vamos a hablar brevemente de mitigación. Me voy a saltar algunas cosas, pero sí que quería detenerme en el tema de los tipping points, que habréis oído hablar quizás, los puntos de no retorno del sistema del clima. Se identifican unos cuantos, algunos relacionados con la fusión o el derretimiento del hielo, otros relacionados con la biosfera, otros con los cambios en la circulación de las corrientes marinas. ¿Qué son en definitiva estos puntos de no retorno? Bueno, pues son saltos abruptos, antes lo veíamos cuando hablábamos de esos cambios del clima, ¿no? De los que se tiene constancia. Esto no es un aumento
progresivo, o si queréis progresivo aunque sea acelerado, sino que es un salto a un nuevo estado, ¿no? Y bueno, pues cada vez están saliendo más estudios centrados en distintas partes del sistema Tierra que hablan de estos puntos de no retorno. Estos son posibles escenarios. Hasta ahora el IPCC, el grupo de expertos de cambio climático, los considera de baja probabilidad, pero de grandísimo impacto, ¿no? Y bueno, estos procesos, ¿no?, tienen que ver, como decía, ¿no?, con el derretimiento de la capa de hielo continental en Groenlandia o en la Antártida, o con, bueno, la pérdida del bosque amazónico, con la interrupción de la corriente meridional del Atlántico Norte. Bueno, una serie de fenómenos que, según las últimas investigaciones, como digo, pues las señales físicas están apuntando en esta dirección, ¿no? No sabemos si estos procesos, ¿no?, tendrán lugar esta década, la siguiente, dentro de 50 años, dentro de 100, pero hay demasiados indicadores relacionados, bueno, pues con cosas que ya hemos visto, ¿no? Tampoco se trata de machacaros con las gráficas. Sí que me interesan más las conclusiones, ¿no?, que en este informe sobre el estado del clima, que han adelantado hace nada, esto es de hace 2 semanas, ¿no?, científicos que están en la primera línea de la comunidad de investigación sobre el clima, están hablando ya, sin tapujos, de que estamos al borde de un desastre climático irreversible. Estamos entrando en una nueva fase crítica e impredecible de la crisis climática, porque es que es paradójico, pero cuanto más avanza el conocimiento, más cerca ves que estamos de ese abismo, ¿no? Eso es un poco lo que se puede traducir. Y más preocupante también, ¿no?, que la frase "estamos al borde de un desastre climático irreversible", esta conclusión está siendo ignorada por completo. Probablemente no está siendo ignorada por los que estáis aquí, porque si estáis aquí es porque ya habéis oído hablar de esto o os llama la atención, pero si hacemos un pequeño muestreo a nivel sociológico, pues efectivamente, bueno, seguimos, ¿no?, con nuestras inercias, nuestro día a día, nuestra destrucción, nuestras emisiones de CO2 y consecuente destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no quiero poneros los pelos de punta con esto, pero bueno, están saliendo, creo que voy a pasar ya a los datos para Navarra y a la parte final para no alargarnos, pero están saliendo demasiados estudios, ¿no?, en esta línea. Este mismo es de ayer, tiene que ver con, bueno, habréis oído hablar quizás del proceso de interrupción o de ralentización de la MOC, de la corriente meridional de retorno del Atlántico Norte, y de que eso puede potenciar una glaciación en una parte del hemisferio norte, todo lo que es, bueno, el sur de Groenlandia, Islandia, los países del norte de Europa. Un enfriamiento muy rápido por una paralización de una corriente que está transportando calor, que es una corriente que bueno, integra la corriente del Golfo, la famosa corriente del Golfo que baña nuestras costas, ¿no?, y que hace que Europa occidental pues tenga un clima relativamente benigno, ¿no? Entonces son estas cosas, ¿no?, las que están en juego y de las que ya podríamos empezar a tener evidencia de que ya está empezando a ocurrir este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, la sequía que ha sufrido Europa en los últimos años, el desplazamiento de una zona que está en los trópicos, se llama la zona de convergencia intertropical, y que está migrando hacia el norte, el comportamiento de la temperatura, esto que veis aquí, este enfriamiento en el sur de Groenlandia, que está forzado por un derretimiento muy fuerte de agua dulce procedente de los glaciares. Bueno, pues todo esto parece que hay evidencias de que podría estar poniéndose en marcha, ¿no? Igual que esto, bueno, no lo he dicho, pero la vegetación y los océanos son gigantescos sumideros de carbono, ¿no? Y se está viendo también que su papel como sumideros de carbono, pues quizás, quiero decir, en los modelos del clima se asume que ese carbono va a seguir siendo absorbido por la vegetación,
o sea, parte de lo que emitimos a la atmósfera es capturado por la vegetación, pero parece que hay indicios de que estos procesos, ¿no?, de amortiguación, si queréis, pues se están viendo algo amenazados, ¿no? Un científico, ¿no?, lo traducía como que, bueno, pues la vegetación está compensando nuestros abusos, pero quizás estamos empezando a ver, ¿no?, que esto se está acabando, ¿no? Igual que esto, bueno, puntos o procesos relacionados con el hielo antártico, con el reverdecimiento de zonas del Ártico y de la Antártida, muy importante por el aumento de la temperatura, pero también porque está lloviendo más ahí. Pensad en lo que comentaba antes de ese vapor de agua, ¿no?, que al estar en una atmósfera más cálida tiene más posibilidades de que esos ciclos de precipitación sean más activos, y estas son zonas que responden muy rápido, ¿no?, a estos cambios, y de golpe pues tienen millones de kilómetros cuadrados que han pasado de ser, bueno, pues un bioma de taiga o de tundra, mejor dicho, a tener muchísima más vegetación, mucha más actividad fotosintética. Esto a su vez perturba, ¿no?, otros ciclos, ¿no? Con el bosque amazónico lo que estamos viendo también son señales de sequías mucho más acuciantes. Tanto es así que, bueno, aquí veis una fotografía del río Negro que cruza el Amazonas y que este año se ha secado, ¿no? Y fijaos que es una zona, siempre se ha dicho, ¿no?, y lo hemos aprendido, ¿no?, de pequeños, ¿no?, que es el gran pulmón del planeta, ¿no? Pero es el gran pulmón del planeta porque se captura mucho carbono, porque hay microclimas relacionados con la precipitación, etcétera, que, bueno, ponen en marcha una serie de procesos, pero de esta sequía no se tenía constancia hasta este año en zonas de Brasil, ¿no? Este es el mismo río, es otro punto. Es impresionante, ¿no? Es un río navegable, es un río que igual es, yo qué sé, 4 veces el Ebro o 5 veces el Ebro o más, ¿no? Y fijaos, ¿no?, qué tremenda, ¿no?, esta fotografía. Por ahí se ve algún incendio. Los incendios también en zonas de Bolivia y partes de Brasil este año también han batido récords. Esto lo hemos comentado antes. Y bueno, por ir enfocando un poquito más, ¿no?, la charla hacia lo que estamos viendo en Navarra, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no?, de esa perspectiva global, pero en Navarra, ¿qué está ocurriendo? Está cambiando el clima más rápido que el conjunto del planeta, más lento. Bueno, pues los últimos años han sido los más cálidos, pero yo destacaría varias cosas. Este es un estudio para Francia, que sacó Meteo France en 2022, a raíz de un tema que creo que es especialmente importante. Son las olas de calor que ocurren en junio, o sea, muy pronto en el año. Las olas de calor normalmente se dan en julio o agosto, ¿no? En junio se pueden dar al final, pero no hay constancia en Europa de una ola de calor, lo comentaba al principio creo, como la de junio de 2022, que quizá recordaréis, fue entre el 14-15 hasta el 18 de junio, también tuvo lugar en Francia. Hubo otra bastante intensa en 2019, pero cada vez en Francia, bueno, está la de 2003 también, las que están coloreadas son las de junio, ¿no?, los episodios identificados en junio, ¿no? ¿Por qué son importantes estas olas de calor? Bueno, pues porque para el tema de la salud, quizás no la salud del conjunto de la población, pero sí de personas vulnerables. Sabéis que el calor mata, no mata un día o una hora, pero sí que la persistencia acaba agravando dolencias y patologías de base en la población más vulnerable, ¿no? Y en junio esa población y el resto de la población no estamos todavía adaptados al calor estival, ¿no? Entonces por eso es tan importante, ¿no?, esto que estamos viendo en Francia, pero entiendo que en España o en el caso de Navarra es parecido, ¿no? Esta infografía sí que, bueno, parte de datos que he ido analizando los últimos años. En Navarra la temperatura desde 1950 ha aumentado ya 1,3 grados, más en unas zonas, menos en otras. El otro día, hablando con Naturclima, que es como un observatorio de cambio climático de la provincia de Guipúzcoa, han sacado un informe reciente y ya estaban hablando de tasas de calentamiento mucho mayores
sobre todo en todo lo que es Guipúzcoa Oriental, la parte costera, la parte de Hondarribia, bueno, de San Sebastián hacia Bayona, si queréis. Ahí estaban hablando ya de 0,4 grados década, que es una barbaridad, o sea, es más que esto que pongo aquí para el conjunto de Navarra. Pero bueno, lo que está claro también, y aquí lo sufrís y lo padecéis verano tras veranos, que el número de días por encima de 30 grados se ha multiplicado por 2, que la fecha en la que llegan esos primeros días con 30 grados se ha adelantado un mes. Hace 50 años, esos 10 días, esos 10 primeros días en la ribera de Navarra, en los que se superaban los 30 grados, tenían lugar aproximadamente hacia el 15 de julio, en forma climatológica, unos años más, otros menos. Ahora ya es hacia el 15 de junio y en 2022 incluso esto tuvo lugar ya en mayo, ¿no? Y luego, en cuanto a la precipitación, que os voy a enseñar ahora rápidamente alguna cosa, bueno, pues la precipitación extrema va a más, tanto en el sur como en el norte de Navarra, los días de helada a menos. Mi padre solía decir que, bueno, más de un año el río Arga, en Pamplona, no es un río como el Ebro, pero es un río, un caudal relativo, pues se lava, ¿no? Y ahora esto, la verdad que yo creo que es impensable, ¿no? La precipitación en invierno está descendiendo en la parte más lluviosa de Navarra, en toda la zona cantábrica, y la otoñal está aumentando, como vais a ver ahora, ¿no? Y he querido también traeros una gráfica de la temperatura promedio en verano, que os decía antes que es cuando más está aumentando la temperatura, en Buñuel. He cogido Buñuel porque Buñuel es una buena serie de temperatura y comienza... Bueno, en realidad comienza antes, pero aquí he puesto datos desde el 75 para coger prácticamente 50 años. Y bueno, recordáis quizás el verano de 2003, que fue infernal, la ola de calor de 2003, que es este año de aquí, que despunta, pero es que 2022 ya lo superó, el de hace 2 años. Y ojo, estos 2 últimos veranos, no sé aquí en la Ribera, pero en Pamplona hay mucha percepción social, ¿no?, de que como va, este verano ha sido fresco comparado, claro, al de hace 2 años que se salió por completo de la estadística, pero ojo que no ha sido tan fresco. En el caso de Buñuel, pues incluso ha superado el del año pasado y sería el tercero más cálido de los últimos 50 años. No es el de 2022, es un grado menos, pero desde luego, bueno, parece, ¿no?, que perdemos la memoria, ¿no?, muy rápidamente, ¿no? Y en cuanto al número de noches tropicales, qué pena que no lo veáis, en Tudela, estos sí que son datos de Tudela, tenemos datos aquí, en la estación meteorológica está la entrada, donde el instituto, no recuerdo el nombre ahora mismo, bueno, pasado... El Valle de Ebro, sí. Bueno, en el Monte San Julio. Eso, Monte San Julio, sí, el Valle de Ebro está antes, sí. Bueno, el número de noches tropicales. El número de noches tropicales son noches en las que la temperatura no baja de 20 grados. Y no hace tanto, joder, hace 30 y pico años, en promedio eran unos 12-13 cada verano. Ahora, en promedio, estamos por encima de 20. Claro, aquí hay datos hasta 2021, pero me he molestado, aunque no está en la gráfica, porque no me ha dado tiempo a hacerla otra vez, pero sí que me he molestado en mirar estos 3 últimos veranos cuántas noches tropicales habéis tenido. Bueno, 2022, 48 noches tropicales, más que en 2003, 2 meses por encima, o sea, sin que baje la temperatura a 20 grados. Se dice pronto, pero, o sea, es lo que decía antes, si es una semana, si es unos días, bueno. Pero en 2022 yo recuerdo, o sea, llegar un día por agosto y decir, estoy, por decirlo de buenas maneras, ¿no?, estoy aburrido, ¿no?, de tanto calor. O sea, ¿cuándo se acaba esto? Porque es que fue la ola de calor de junio, de julio, pero es que luego no bajó mucho la temperatura y las noches tropicales se intensifican porque le cuesta, y más en una ciudad como Tudela, ¿no?, que a diferencia de otros pueblos de la Ribera, que igual son más pequeñicos, ¿no?, y es más fácil que enfríe un poquito más de noche en Tudela, debido a, pues, que hay más asfalto, más material de construcción, más hormigón, que hay más aparatos de aire acondicionado que están enfriando los interiores, pero también calientan los exteriores. Lo que comentaba Edu al principio, ¿no?, de que, bueno, pues hay mucha zona urbanizada, ¿no?
Bueno, 2002, 48 noches tropicales, 2 meses, he hecho mes y medio. 2023, el verano del año pasado, 32, un mes entero. O sea, ya es pues el segundo año, el tercero sería, porque 2003 todavía le superaría. Y este año, 28 noches, ¿no? O sea que este año es el cuarto año con más noches tropicales, ¿no? O sea que, cuidado, ¿no? Vamos viendo hacia dónde va esta tendencia. Igual ya no son 20 días o 20 noches tropicales, sino que a partir de ahora ya empiezan a ser, igual no son todos los años, pero muchos serán 30 y tendréis años de 50, 60 o quién sabe si 3 meses de noches tropicales, ¿no? Bueno, pues esto está ahí, los días de calor más extremo en Navarra, 7 de los 12 días más calurosos de los últimos 50 años para el conjunto de Navarra. Aquí estoy haciendo un promedio de la máxima, aunque pone media aquí, pero es la temperatura máxima, la temperatura más alta a la que se llega, y en toda Navarra, no en una estación. Bueno, pues 7 de esos 12 días en los dos últimos, o sea, en el verano del 22 y el 23. Por ahí está la ola de calor de junio del 22, de julio del 22, y el año pasado hubo una ola de calor más, bueno, al final no fue tan corta, pero hubo 2 días que fueron auténticamente infernales, o sea, de estar a 30 grados ya casi a las 10 de la mañana, de no bajar la temperatura de 26, 27 grados, y ojo con esto, vuelvo a repetir, si es un día aún, pero como esto empiece a persistir días y días. Bueno, lo primero que te dicen, ¿no? Si miras los datos de ingresos hospitalarios, es que o sea, pero a nivel casi de la pandemia, o sea, de las peores olas, ¿no? de la pandemia de COVID, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Forzado por el calor, ¿no? Y en cuanto a precipitaciones, no quiero ahondar más sobre lo mismo, pero estamos observando que también va a más la precipitación extrema, a escala diaria y también a escala subhoraria. Aquí tuvisteis el episodio de septiembre 21, creo que fue el 1 de septiembre, también fue de madrugada y bueno, se batió récord de precipitación en 1 hora en Tudela. Cayeron no sé si 60 o 70 litros metro cuadrado. Y lo comentaba antes también, que el régimen estacional de precipitaciones está cambiando. Este mapa de aquí hace referencia al periodo 54-83, esos 30 años. ¿Y qué vemos? Vemos que en Navarra, desde luego en el norte, el mes más lluvioso era diciembre. Y en buena parte de la mitad sur, o noviembre o mayo, ¿no? Sin embargo, en el siguiente periodo de 30 años, del 87 al 2016, diciembre ya no aparece, noviembre ha desplazado a diciembre, pero es que está apareciendo octubre también. Y octubre, bueno, en este primer periodo no era uno de los meses más lluviosos en alguna parte de Navarra. Y aquí en la ribera aparece también abril. No sé exactamente por qué aparece, bueno, la precipitación de primavera pues gana más fuerza, ¿no? Es lo que parece que ocurre. Pero a mí me preocupa sobre todo la precipitación, que la precipitación en octubre sea dominante. Porque ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, seguramente está apuntando a una mediterranización en el régimen de lluvias, ¿no? Y lo estamos viendo, este mapa va hasta 2016, pero bueno, este año es un ejemplo. Hemos tenido desde el 1 de septiembre a ahora, que es desde cuando empieza el otoño para nosotros, hemos tenido precipitaciones muy, muy cuantiosas, pero también ocurrió el año pasado, en un episodio, también a principios de septiembre. Es decir, está por ver, ¿no? Si la precipitación de otoño va a dominar, ¿no? A la de invierno. Tradicionalmente invierno es más lluvioso en Navarra, pero quizás en unos años sea el otoño, como ocurre en la zona de Levante, ¿no? En Cataluña, etc., ¿no? Bueno, entonces, ya llevo casi 1 hora, ¿no? O ya me he pasado. Hasta ahora he estado hablando un poco de lo que estamos viendo a nivel físico, ¿no? A nivel climático. Es un poco esto, ¿no? Bueno, no lo veis, qué pena, ¿no? Pero este es uno de esos chistes, ¿no?
que bueno, me pareció curioso, ¿no? Aparecen dos ranas, ¿no? Cociéndose, ¿no? en una cazuela con agua hirviendo, y dicen, pero bueno, ¿cómo podemos estar tan seguras, ¿no? de que este aumento de temperatura lo ha causado el hombre, ¿no? Y señalan al mando, ¿no? de la vitrocerámica o lo que sea, ¿no? Bueno, y otras imágenes, ¿no? que me parecen, ¿no? Divertidas, ¿no? O sea, que es como que estamos conduciendo un coche, ¿no? en el que, bueno, estamos viendo, ¿no? cómo nos vamos acercando a un muro, ¿no? y en vez de frenar es que le pisamos más fuerte, ¿no? y nos ponemos una venda en los ojos y vamos hacia ese abismo, ¿no? O esta de abajo, ¿no? que veis, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? de las migraciones climáticas, ¿no? Una familia que huye del fuego va en una dirección y se encuentra, ¿no? una tormenta, ¿no? con una inundación, ¿no? y bueno, ¿dónde acabará yendo, ¿no? esa familia, ¿no? Es un poco una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, como si me dais 10 minutos más, como no quiero que os vayáis tampoco con este sabor de boca tan apocalíptico, si queréis, pero vuelvo a insistir, no me gusta descafeinar lo que se está observando, porque se está haciendo un enorme esfuerzo, se están invirtiendo millones en programas de observación, hay mucho esfuerzo de la comunidad científica en modelizar estos cambios, en hacer investigaciones, entonces no me gusta no profundizar en todo de la manera en la que he profundizado, ¿no? Pero bueno, evidentemente a más de uno y de una le estará pasando por la cabeza, joder, pues si esto es tan horroroso, ¿qué podemos hacer? Aparte de preocuparnos, ¿no? Bueno, de entrada, creo que si os vais de aquí, ¿no? con la certeza, ¿no? de que vivimos en una emergencia climática, nos guste o no, puede gustarnos más o menos ese término, igual nos gusta más crisis climática, cambio climático, lo que queráis, pero desde luego es un cambio que va a motivar ya está motivando, de hecho, enormes efectos y enormes impactos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sabéis que se habla mucho de mitigar y los actuales planes de transición ecológica, de transición energética, van en esta línea totalmente. Mitigar significa, pues, dejar de emitir, ¿no? Dejar de lanzar esas emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, esto se suele poner a un lado y yo, bueno, pues por hacer un poco de contrapeso en la balanza, me gusta mucho más hablar de concienciarnos, que es lo que estamos haciendo aquí, de organizarnos, que es lo que hacen movimientos, ¿no? o organizaciones como Ecologistas en Acción, dialogar, hablar sobre esto y, muy importante, adaptarnos, ¿no? ¿Por qué no le doy tanto peso a la mitigación? Bueno, la mitigación tiene que ser global, no vale aunque la haga un Estado, un pueblo, en un nivel que no sea el internacional, y ahora hay que mirar muy especialmente a China y a India, que son los grandes emisores, también lo es Estados Unidos y otros países como Australia, Canadá, etcétera. Pero India y China, claro, están teniendo un desarrollo económico muy grande, y también os digo que están acelerando muchísimo su transición a las renovables, pero es que el consumo que tienen es tal que aun con eso no es suficiente, ¿no? Entonces, estos escenarios es un poco lo que veíamos antes, pero en términos de las reducciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, este es el camino que estamos siguiendo, si seguimos un poco con las mismas políticas, de manera que nos conduciría pues a un calentamiento de más de, aquí habla entre 2 grados y 3,5. Aquí siempre hay una enorme incertidumbre porque, claro, no está escrito todavía cuánto vamos a emitir, cómo va a responder la vegetación, etcétera. Pero si quisiéramos ir a ese ya caduco, ¿no? Objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados, es que desde el año 2020, ahora estaríamos ya en la mitad de esta década, es
que tendríamos que haber reducido ya un 20% prácticamente. O sea, esto es casi un 5 o un 7% al año a nivel global, ¿eh? Es que no vale, como digo, con que lo haga Europa. Y no significa que no tenga que hacerlo Europa, pero es que no vale con eso, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos con la paradoja, ¿no? De que esta década siguen aumentando las emisiones. Claro, ese descenso tiene que ser mucho más rápido para llegar a esos objetivos de descarbonización o de neutralidad climática en 2050. No solo porque tienes menos tiempo, sino porque lo que te hubieras permitido emitir a lo largo de los siguientes años es que ya lo has emitido, ¿no? Entonces se va cerrando, ¿no? la ventana. Y sobre todo, porque estos datos son muy, muy elocuentes, ¿no? Es una reconstrucción de las toneladas o gigatoneladas, mejor dicho, de CO2 que se van emitiendo a nivel global cada año, ¿no? Tenéis el carbón, el petróleo, el gas y el cemento. La producción de cemento también tiene grandes emisiones asociadas, ¿no? Estos son los 4 grandes procesos que están emitiendo CO2 a la atmósfera y, lamentablemente, tanto, excepto el cemento, que parece que ya ha tocado techo, pero es el que menos peso tiene, tanto el gas como el petróleo como el carbón siguen aumentando a día de hoy, ¿no? Y 2024 marcará un nuevo récord, ya os lo adelanto. Aquí veis, se ve muy claro, ¿no? El parón que forzó la pandemia. En 2020-2021 cayeron las emisiones, pero en 2022 volvieron a repuntar, ¿no? A niveles prepandemia, ¿no? Sí que se dice, ¿no? Que el carbón seguramente en 2025 tenga ahí su máximo. Aquí depende todo de lo que hagan China e India, y que a partir de ahí empezará a bajar, pero desde luego creo que no va a bajar al ritmo que sería necesario, ¿no? Y el gas, sin embargo, ahora con todo esto de la guerra de Ucrania y tal, pues el gas parece que va a pegar otra subida, ¿no? En los próximos años, ¿no? Aunque tenga menos peso que el petróleo y que el carbón, pero bueno. Entonces, se habla mucho, como digo, de las renovables, ¿no? Y las renovables es cierto que van ganando mucho peso, especialmente la eólica y la solar, y la hidráulica también, la hidroeléctrica, perdón, todavía, pero ya veis dónde están a día de hoy. O sea, de momento no han sustituido nada, han venido, si queréis, a complementar las fuentes de energía fósil, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos diseñando son unas políticas que le dan la vuelta a esto en 1 o 2 décadas. Y ya me contaréis cómo se hace esto, ¿no? Yo creo que esto es... No quiero incitar, ¿no? ni transmitir tampoco la idea de que la mitigación no es importante. Por supuesto que es importante, nunca ha sido más importante, pero es que no podemos engañarnos tampoco, ¿no? Estos objetivos que nos estamos marcando, solo tendrían resultado si esta manera de consumir energía y recursos se interrumpiera, pero de forma masiva, simultánea, todos los países del planeta, y muy, muy efectiva. Y las renovables son necesarias, no entro ya en el modelo de implantación de las mismas, pero desde luego lo que seguro que no son es suficientes, ¿no? Para esto, ¿no? Y luego otra cosa importante que no se dice, ¿no? Y es que no basta con llegar a la neutralidad climática en 2050 para quedarnos en márgenes seguros. No se habla de revertir ese desbalance energético del que hablaba antes, ni del secuestro de carbono. ¿Por qué? Porque las tecnologías de secuestro de carbono implican coger ese exceso de CO2 que hay en la atmósfera y volverlo a tener bajo tierra, que es donde ha estado millones de años, ¿no? Entonces, hay proyectos y se está invirtiendo mucho en esto y, bueno, digamos que los resultados que se han obtenido hasta ahora han funcionado, pero a una escala mini. No se puede escalar esta tecnología. Y confiar en que en 2050 la podremos escalar al nivel necesario, yo creo que es un poco, lo que pongo aquí, ¿no? Jugar a ser dioses, ¿no? Y muy importante también, lo he comentado, todas estas retroalimentaciones naturales, de los incendios, de la capacidad de absorción de los bosques, pues claro, muchas veces no se meten en los modelos, y si nos falla eso, seguramente el cambio climático todavía se agrave mucho más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto?
yo creo que tenemos que aceptarlo, o sea, tenemos que aceptar la realidad científica que hay aquí atrás. Tenemos que empezar a hablar mucho más de resiliencia climática, de lo que van a suponer todos los impactos que vamos a ir sufriendo, de la justicia climática, me parece uno de los puntos más importantes, porque es que, joder, yo tengo una hija pequeña y la cantidad de veces que pienso en qué mundo o qué clima se va a encontrar cuando sea un poquito más mayor, en 2050, y qué nivel de injusticia, ¿no? Por supuesto, para las generaciones venideras, por supuesto, actualmente para los países menos desarrollados, ¿no? Por cosas que ya hemos visto, y luego, lógicamente, también al resto de especies vivas, ¿no? Y es que esto solo lo estamos causando unos pocos, en realidad, ¿no? Porque las grandes emisiones pues vienen sobre todo de Estados Unidos, de otras potencias económicas y ahora también de otras emergentes, ¿no? Entonces, bueno, el IPCC, un poco en el marco de las soluciones posibles, ¿no? Habla mucho de cambiar el modelo socioeconómico. Esto es absolutamente fundamental, y de pasar a un modelo alternativo, pero claro, esto todavía ayer estuve en unas jornadas en Pamplona que iban precisamente de crecimiento y de nuevos modelos de soberanía alimentaria, etcétera. Y yo, la verdad, cuando voy a esas charlas, que están súper bien, hablaba Julen Recondo, que lo conoceréis, pero, joder, es que estaba la sala, pues había más o menos la misma gente que hay aquí, y es que siempre somos los mismos los que vamos a estas cosas, ¿no? Entonces, claro, aspirar a cambiar el modelo socioeconómico, ¿no? A nivel general, esto no está en la agenda política, en ningún nivel. Se empieza a hablar algo, pero nadie sabe, ¿no? cómo se implanta esto, ¿no? Parece muy importante también tratar de ayudar a la Tierra en esos mecanismos de homeostasis, ¿no? O sea, homeostasis es como que vuelva a encontrar ese balance, ¿no? En esos procesos, porque la Tierra o sea, si favorecemos ciertos subsistemas de la Tierra, probablemente se produzca algo de amortiguación en ese nivel de calentamiento, y si empujamos hacia ahí, la Tierra ha estado millones de años regulándose, autorregulándose, ¿no? Esos ciclos que veíamos, ¿no? El más calor significa que hay más CO2 en la atmósfera, pero en el momento que eso cambia, la propia Tierra ya tiende al enfriamiento y tiende a secuestrar carbono en la atmósfera, ¿no? Bueno, pero sobre todo, ¿no? Creo que lo más importante ahora mismo es priorizar la adaptación y la preparación ante estos escenarios. Muy, muy importante la educación. El otro día en el Congreso de Teachers for Future ahondaba o insistía mucho en esto. España tiene problemas con el cambio climático en una variedad de ámbitos, pero el tema del calor en verano, he insistido con ello, y investigadores del Instituto de Salud Carlos III han dicho que la mortalidad, que ya son miles de personas las que fallecen cada verano por causas o sea, tienen, lo que decía antes, más problemas de base, pero es el calor el que les acorta la vida, ¿no? O la calidad de vida. Entonces, esa mortalidad pues puede pasar de unos miles a decenas de miles, ¿no? Anuales, ¿no? Si no hay una adaptación muy efectiva con el calor, se pueden hacer muchas cosas. Luego quizás podemos hablar más sobre ello. En Estados Unidos, en ciudades como Portland o Phoenix, pues ya hay movimientos para retirar, no sé cómo le llaman a esto exactamente, levantar cemento para buscar zonas más frescas, ¿no? Que va muy, muy en la línea con lo que estáis presidiendo aquí, con lo que se está haciendo en otras ciudades, ¿no? Y deciros también que esa organización social se verá acompañada de la tecnología. La tecnología nos va a ayudar en muchos sentidos. ¿Cómo? Pues por ejemplo a nivel de ciudad, esto es un mapa térmico, bueno, no es exactamente un mapa térmico, es la ciudad de Copenhague, es un índice de estrés térmico, se llama WGT, es un índice que tiene en cuenta la temperatura, pero también la humedad del aire, que es muy importante, la radiación solar, el viento, y en una ciudad pues hay enormes diferencias entre unos sitios y otros, ¿no? Entonces ya hay proyectos, esto es un proyecto a nivel europeo,
que nos están dando esos mapas, ¿no?, de cómo podrían, ¿no?, hacia dónde podrían evolucionar las ciudades para que no se rebasen umbrales peligrosos teniendo en cuenta lo que nos viene. Porque aquí en Copenhague esto todavía, bueno, pues no les preocupa demasiado, pero ya están viendo que en unos años no va a ser así. Y valores de este índice que puedan acercarse a 30 grados, lo que decía antes, una hora no pasa nada, un día, pero como empiecen a sucederse, pues son un grave riesgo a la salud, ¿no? Y en zonas del Golfo Pérsico, del Golfo de México, los últimos veranos se están viendo ya niveles muy peligrosos, ¿no? Y peligrosos no solo para trabajadores que estén haciendo un esfuerzo al aire libre, sino también para el conjunto, ¿no?, de la población, ¿no? Me parece muy importante eso, construir esas redes, hablar sobre ello, sobre todo a nivel local, o sea, a nivel local y a nivel social se puede trabajar mucho la adaptación, a diferencia de la mitigación también se puede, ¿no?, pero la mitigación tiene que ser todo el mundo a la vez, ¿no? La adaptación la puedes trabajar aunque en otro sitio no la estén poniendo en marcha, ¿no? Y deciros, esto es un poco lo que quiero, el mensaje con el que quiero concluir, que haya muchas cosas haciéndose en este sentido. Aquí he puesto, vamos a ver, una serie de empresas privadas, proyectos de investigación, procesos de participación ciudadana, como el que está teniendo lugar ahora en Tafalla para adaptar la ciudad a todo esto que nos viene. Fundaciones, qué pena que no he puesto a ecologistas en acción, pero bueno, estaría por supuesto, bueno, esta Alianza por el Clima, que engloba una serie de actores a nivel de Navarra. Se están haciendo un montón de cosas, ¿no? El problema, creo yo, bueno, hay dos problemas aquí, a nivel de proyectos, que muchas veces acaban los proyectos y vale, se han llegado a unas conclusiones, a unos informes muy interesantes, a unas investigaciones, y eso luego no se traslada al nivel de acción ni al nivel de toma de decisiones. Este es uno de los grandes problemas. Y yo os invitaría a que os metáis en las web de todos estos proyectos, empresas, etcétera. Insisto, estas son solo algunas que yo conozco, en las que he trabajado, etcétera, desde la Oficina Española de Cambio Climático, al proyecto Nadapta, la Asamblea Ciudadana para el Clima, ahora la estamos poniendo en marcha en Navarra, la empresa de Miquel, por ejemplo, ahora Clima, que está haciendo cosas súper interesantes, de Miquel Baztán, quiero decir, empresas que son muy tecnológicas, en fin. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es empujar a que todo esto cobre muchísimo más peso y, creedme, la adaptación climática llegará a estar en las prioridades de las agendas políticas en todos los niveles y bueno, yo creo que me he pasado bastante del tiempo. Os doy las gracias por la atención y no sé si... Bueno, yo creo que, Si queréis, yo creo que no te has pasado, al menos a mí en lo que respecta, pues ha sido una maravilla escucharte y sí que es cierto que los datos pueden abrumar, pero yo creo que, y esto es una invitación que os hago a todos y a todos vosotros, que realmente no tenemos mucho tiempo como para pensar en esos datos o como para permitirnos el lujo de deprimirnos o bien lanzarnos contra el abismo o pararnos, no hacer nada. Yo creo que no tenemos que pararnos y que tenemos que concienciarnos mientras, como dice Tonucci, es posible, hagámoslo. O sea, no sé si tendremos mucho éxito o poco, pero tratando de mitigar, tratando de luchar, de concienciar a los demás, de que las empresas, los gobiernos, nuestras propias acciones vayan en una dirección correcta y adecuada, yo creo que tendremos gran parte de la batalla ganada. Entonces, bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, por si alguien del público quiere preguntarle algo pues muy cortito a Pello. Y nada, la verdad que da gusto, hablabas de la gente, no sé, y veo que entre nosotros hay rostros pues habituales, pero hay otros rostros que no son tan habituales y eso me gusta. O sea, esto interesa
Y bueno, pues desde luego que tu perfil, tu currículum ahí está, tu bagaje, y haberte tenido aquí en Tudela, lo reitero, ha sido un auténtico lujo. Y nada, gracias. Si tenéis alguna preguntita. Yo no me termino de creer que los gobiernos no estén haciendo nada. Seguro que tú tienes información acerca de qué se está cociendo en ese sentido. A ver, no, por supuesto no, yo no he dicho en ningún momento que no estén haciendo Es la nada. percepción. Sí, a ver, lo que está claro, y bueno, Abel está seguramente de acuerdo, ¿no? Es que no están ni muchísimo menos priorizando ni haciendo lo suficiente, ¿no? O sea, podemos citar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Navarra, aprobada en 2022, en 2019 una declaración en pleno del Parlamento de Navarra, ¿no? De que estamos realmente en emergencia climática, pero yo creo, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Se la acaban de creer? Es decir, esa ley costó mucho sacarla. Y es una, yo, si me preguntan mi opinión personal, creo que es una buena ley si se hubiera puesto en marcha hace 30 años. Es impensable, nadie hubiera puesto en marcha esa ley hace 30 años, pero el problema, vale, tenemos la ley ahora mismo y lo que estamos denunciando públicamente es que no se está poniendo en marcha, ni se está, bueno, articulando lo suficiente. Articulada está, pero no se está desarrollando lo suficiente, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Y Navarra puede presumir de algunas cosas, o sea, no tiene un plan energético, un plan de residuos, ha hecho una potencia en cuanto a renovables, eso no lo voy a negar, pero en el tema de adaptación, por ejemplo, tiene un proyecto potentísimo que es Nadapta, que se han hecho una financiación de muchos millones de euros, se han hecho cosas muy interesantes, y me estoy temiendo que va a acabar el proyecto y muchas cosas se van a quedar en estudios que se hicieron y no van a pasar a la implementación política, y eso es lo que tiene que primar ahora mismo, ¿no? Y yo lo que veo, y os dará también esta sensación muchas veces, es que en los gobiernos, cada vez que salen estos temas es para echarse el arma arrojadiza entre los de un lado y los de otro, ¿no? Y empezar a mezclar cosas, ¿no? Churras con merinas, ¿no? A ver, todo está relacionado, la agricultura intensiva está muy relacionado con esto, ¿no? Desde el punto de vista que tenemos que transitar a otros modelos agrícolas, agrarios, quiero decir, desde el punto de vista que hay una gran cantidad de emisiones que provienen de la agricultura, hay un problema enorme con el agua, y lo sabéis bien. O sea, no es justo decir que no se está haciendo nada, están haciendo cosas, pero desde luego a nivel general y a nivel político en particular se está muy lejos de percibir el verdadero alcance de todo esto, ¿no? Principalmente quizás porque, yo qué sé, hay cosas. Vale, 2022 para mí fue un toque de atención muy claro a nivel de Navarra, con el tema de la sequía, con el tema de los incendios forestales, con el tema de las inundaciones, también 2021, 2019, pero es que los próximos grandes incendios y las próximas grandes inundaciones van a dejar a esas muy atrás, entonces tenemos que pensar en ese escenario y no se está pensando en ese escenario, ese es para mí el punto esencial. A ver. No sé, yo pensando un poco en cuando en toda tu conferencia, en toda tu charla, hablabas del modelo renovables y estaba pensando, por ejemplo, en ese grupo de inversores de aboletes noruegos que están promoviendo parques eólicos y solares por España para ellos poder conectar sus coches eléctricos en Noruega, ¿no? Y pensaba a la vez en el paralelismo, haciendo un paralelismo en eso que nos explicó hace un par de años Pablo Martínez, fiscal de patrimonio inmueble de la Comunidad Valenciana, historiador, nos vino a hablar de los sistemas de riego tradicionales en el Levante, ¿no?
Y echando mano de estudios científicos, hidrológicos, venía a hablarnos de la importancia de recuperar las acequias no entubadas y hormigonadas, sino de tierra natural, porque eso aportaba una humedad al ambiente que me recordaba mucho a todo lo que tú estabas comentando. Por supuesto que la ciencia y la tecnología nos va a salvar de mucho, pero yo tengo como un planteamiento, ¿no? De decir, quizás nuestra salida no esté pensando en el mañana hacia un futuro alocado de coches voladores, sino que a lo mejor parte de la solución está por ahí, ¿no? De volver a cosas que ya están en desuso y que bueno, pues pueden ayudarnos a descarbonizar la sociedad. Totalmente, sí, recuperar prácticas de, bueno, hace unas décadas. Yo creo que si a mí me pides ahora, ¿no?, que ponga en una escala, ¿no?, de niveles de lo más importante a menos importante, creo que objetivo número 1 es mentalizarnos de que tenemos que reducir el consumo sí o sí, me voy a repetir. Y en segundo lugar seguramente estarían estos usos, ¿no?, o estas prácticas, ¿no?, de mucho más tradicionales, con un sentido mucho más local de aprovechar lo que tenemos aquí. El tema de la humedad no lo he comentado, pero es que también las últimas investigaciones están apuntando a que las olas de calor que sufrimos, bueno, en general, ¿no?, a nivel planetario, pero en el caso particular de la península ibérica o del suroeste de Europa, se están viendo muy retroalimentadas por la falta de humedad. O sea, esa sequía de 2022, que se produjo en buena parte de la primavera, especialmente mayo lo habéis visto antes, es un mes lluvioso en Navarra, incluso en algunos puntos de la ribera es más lluvioso, pues es que ese año no cayó una gota, ¿no? Y es se dice abril, aguas mil, ¿no? Y caer como el agua de mayo, ¿no? Eso es por algo, ¿no? Y ese mayo no cayó una gota y se generó en pocas semanas, entre el 8 o 9 de mayo y el 15 de junio, se generó un periodo seco sin precedentes tampoco en esa época del año. Justo después vinieron las peores olas de calor, vinieron los incendios, etc., ¿no? Entonces se está poniendo mucho el foco, ¿no?, en que si la humedad del suelo o de la vegetación cae a niveles muy bajos en esa época del año, previa al verano, claro, vamos hacia los días más largos y la humedad tiene un efecto de enfriamiento, porque es la forma que tiene la tierra de al evaporar agua, enfriarse, ¿no? Claro, si esa agua no está presente en el subsuelo o en las capas superficiales, pues ese mecanismo de enfriamiento falla. Y como falla, la tierra absorbe mucho más calor y se generan extremos de temperatura mucho mayores, ¿no? Entonces, claro, con esta visión, que esto lo vamos a sufrir, pues cómo no va a ser importante poner en marcha este tipo de acequias, ¿no? O bueno, ahí se puede discutir muchísimo, ¿no? Pero es que no se está discutiendo al nivel al que se tiene que discutir. O sea, se está hablando, pues, el caso del agua, mucho del canal, ¿no?, de Navarra, de recrecer Yesa, bueno, el tema del recrecimiento de los embalses. Sí, pero bueno, son modelos contrapuestos además, o sea, sí. Porque el canal de Navarra y el recrecimiento de Yesa lo que promueven es precisamente la tubería, el riego por goteo, o sea, hay estudios, ¿no? O sea, que el cultivo de riego por goteo, sí, tú alimentas el olivo, pero es que alrededor, o sea, 30-40 centímetros, radicularmente el olivo no se desarrolla. Claro. Entonces, estás empobreciendo el suelo a la larga, ¿no? Sí, entonces, ese es otro problema, ¿eh? Claro, el suelo también yo no soy experto en eso, pero también se incide mucho, ¿no?, en que, claro, estamos perdiendo los suelos también, y con ello todas las capacidades que ofrecen al clima, ¿no?, digamos. Pues muy bien. Oye, un gustazo. Muchísimas gracias por venir. Cambio climático, pérdida de biodiversidad son dos de nuestros grandes temas. No os perdáis estar atentos a la información tanto en la agenda cultural como en periódicos y en redes,
porque para noviembre también tenemos una charla muy interesante, centrada en el tema de Tudela, sobre el arbolado y zonas verdes, que yo creo que va a ser muy interesante y socialmente como muy demandada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos, nos emplazamos y no sé, no os deprimáis, trabajad por un futuro mejor y bueno, por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Gracias.